El día de hoy estamos aquí en CREAFAM para presentarles a nuestra doctora, la psicóloga Adriana González Piña. Ella es sexóloga clínica y en salud sexual. Estudió en la Universidad de Barcelona y el día de hoy nos acompaña pues para que sepan que estamos aquí con el apoyo de nuestras pacientes, que puede ser vía presencial o vía videollamada. Estamos muy felices de tener o contar con la doctora que pues ahora sí ya va a ser parte del grupo de CREAFAM Puebla. No, pues yo feliz de poder, además de estar aquí con todos ustedes y además en la familia de CREAFAM, pues poder dar este apoyo tanto psicológico como sexológico a todos los procedimientos que son maravillosos que se hacen aquí. El día de hoy, además de presentar a la doctora, estamos aquí porque en esta semana tuvimos una cirugía que iba encaminada a una miomectomía, pero que la paciente terminó en una histerectomía, es decir, le tuvimos que retirar el útero por algunas cuestiones e indicaciones médicas, pero además de hablar un poquito de la importancia de la histerectomía, también queríamos ver el aspecto atrás de lo quirúrgico, es decir, el aspecto emocional, el aspecto físico, mental de la paciente post cirugía, y además platicar un poquito sobre algunos mitos, algunos miedos que existen en la pues información o desinformación sobre las histerectomías. Recuerden que CREAFAM, saber es poder. Por un lado, las instituciones mundiales plantean que el 1% de las mujeres van a atravesar por este tipo de cirugías, pero luego buscamos en otro tipo de lugares y parece que 1 de cada 5 aproximadamente mujeres van a estar teniendo una histerectomía a lo largo de su vida. Entonces, este tipo de datos son bastante como fuertes también porque no se ha considerado tampoco esta parte psicoemocional ante este tipo de tratamientos que pareciera que no son tan relevantes, pero que en realidad se están dando de manera continua. Todo lo anterior sirve para decirte a ti, mujer, que has estado atravesando, que posiblemente vas a atravesar en un tipo de cirugía de este tipo, que no estás sola. Hay muchas mujeres que también están viviendo lo mismo que tú. A mí me gustaría preguntarte, ¿en qué casos es inevitable la histerectomía o que es preferible también realizar este tipo de práctica quirúrgica? Ojo, el quitar un útero tampoco es una decisión tan sencilla para el doctor y generalmente tiene una indicación médica y sobre todo de salud y de pronóstico para la mujer. Entonces, más bien platiquen con su doctor antes de la cirugía y tomar la decisión de una histerectomía, porque sí, cuáles son mis contraindicaciones, cuáles son mis riesgos y qué va a pasar después de que me quiten el útero. Un ejemplo, la histerectomía que acabamos de hacer es de una mujer joven, relativamente 45 años creo, ya con hijos afortunadamente, pero le habían dicho que tenía un mioma, le dio mucho miedo y dejó de acudir a los doctores hasta que ya de plano, pues la tumoración le llegaba por arriba de la cicatriz umbilical, ya le podía causar problemas inclusive para su vida rutinaria, o sea, saltaba, movía, caminaba y sentía la bola como se hacía para un lado para otro. Entonces, esta paciente le tuvimos que quitar el útero pesó 4 kilos 200, es decir, era un tumor demasiado grande con un secuestro de sangre importante y que, pues sí, fue cirugía complicada. Afortunadamente todo salió bien, pero ese tipo de cirugías son las que tienen riesgo tanto para la vida futura como para la recuperación. No puede ser ni inmediata ni mucho menos tan fácil como una mujer que quitas un útero de 12 centímetros a alguien que quitas un útero de 35 centímetros. Mira, es bien importante saber que hay varios tipos de histerectomía. O sea, está la histerectomía abdominal, que puede ser abierta o vía laparoscópica. Está la histerectomía vaginal. Está la histerectomía parcial y está la histerectomía obstétrica. Cada una tiene connotaciones bien importantes, es decir, la menos frecuente es la histerectomía obstétrica. ¿Qué quiere decir? Durante un proceso de parto o cesárea, el útero no se contrae bien por algunos antecedentes, a lo mejor la paciente ya tenía cirugía de miomas, o a lo mejor ya tenía 4 bebés o 3 cirugías, y entonces el útero empieza a sangrar. Y cuando esto se da, que no podemos recuperar esa contractibilidad del útero, pues entonces necesitamos quitar la matriz o el útero en el evento postcesario postparto.
Este tipo de cirugías sí es de las que tiene más riesgo de mortandad y obviamente de morbilidad en la paciente, porque son sangrados muy profusos, muy abundantes y que tenemos que reaccionar muy rápido. O sea, digamos que la indicación o la decisión se tiene que tomar en minutos o segundos. De tal grado que son las menos frecuentes, afortunadamente, pero esto se puede presentar en más o menos 1 de cada 200 cirugías de cesárea o parto, y siempre hay que estar presente y pendiente que puede ser una complicación inherente a un trabajo de parto o a una cesárea. Después vienen las histerectomías, que es lo que la gran mayoría de las pacientes tienen, es pacientes que están ya en la fase final de su vida reproductiva, llámese perimenopáusicas o ya climatéricas, y que a lo mejor empiezan a tener hemorragias o sangrados frecuentes y les dan tratamiento, les dan medicamentos y no hay una mejoría real o satisfactoria al paciente, y entonces optan por lo más fácil de decir, bueno, quítame el útero y ya con eso se me van a acabar todos mis problemas de hemorragias. Sí, la verdad es que es de las histerectomías que más frecuentemente se realizan. Y está un tercer grupo que no es menos despreciable, que es el que tiene indicación por algún proceso de cáncer. Llámese cáncer ovárico, llámese cáncer cervicuterino y o en menos casos cáncer endometrial. De esos son los menos frecuentes, pero son también pues digamos que la más fácil de hacer. Es decir, si yo tengo una paciente que tuvo una vida reproductiva, ya tiene satisfacción, ya tiene hijos, y entonces le detectan un cáncer in situ o un cáncer inicial. Muchas veces dicen, bueno, vamos a quitarnos el útero y con eso ya solucionamos el problema. Creo que son la que sería la indicación más precisa o más fácil de hacer desde el punto de vista obstétrico o ginecológico y de la mujer. Sin embargo, ahí sí, como les digo a los pacientes, hay que valorar otros aspectos. No es lo mismo quitarle un útero a una mujer que ya tuvo paridad satisfecha, que tiene 42 años y le diagnosticaron un cáncer in situ o un cáncer 1A o 1B o 2, y entonces ahí sí, pues no tiene caso conservar el útero. Sin embargo, también está la que le detectan un cáncer cervicuterino y son mujeres jóvenes de 32, 34 años y nada más tienen un bebé. Entonces yo creo que, como siempre hemos dicho, de manera multidisciplinaria, el ginecólogo, el oncólogo e inclusive a lo mejor el ginecólogo-oncólogo, pues decidan si esa paciente, qué ventajas tiene preservar o no el útero. Sin embargo, la histerectomía abdominal, al menos en algunos reportes por ahí del 2006, en el Instituto Nacional de Perinatología, hablan hasta de un 17% de histerectomías. Nosotros que nos dedicamos a reproducción, como siempre digo a la paciente, somos más renuentes a quitar el útero. Por una y sencilla razón, porque es la única manera de que tenga un embarazo, aunque no tenga los ovarios o tenga los ovarios. Ahora, la histerectomía vaginal, que es uno de los menos frecuentes o ya cada vez son menos, son pacientes que fueron multiparidad, o sea que tuvieron muchos bebés por parto, que es una de las principales, digamos, pues consecuencias o secuelas de partos múltiples, que a veces la pared de la vagina tiende a ir cayendo y entonces el útero en edades de 60, 65 años, por la misma laxitud de los tejidos, pues sale ese útero por vagina, que es una protrusión. Entonces ese tipo de histerectomías también son frecuentes, pero son más sencillas porque no es un abordaje abdominal, sino por la misma vagina, retiras el útero, son úteros más pequeños, que no es una indicación de sangrados o tumores o cáncer. Entonces, ¿cuál es la ventaja o la importancia del conocimiento? Pues primero hay que ver qué vía de abordaje es la histerectomía, por qué hay que hacer la histerectomía, y tercero, siempre, y que eso a veces los médicos no lo tomamos en consideración, siempre tendríamos que estar acompañados por un apoyo psicológico, porque lo que sí es cierto que se ha demostrado que más o menos un 5 o hasta un 20% de las pacientes que han recibido una histerectomía, llámese pacientes en edad joven o en edad tardía, siempre tienen repercusiones psicológicas. La paciente siente como una especie de amputación y hay que ver qué repercusión tiene psicológica, emocional y lo más importante también, sexual, tú que eres experta en esto, porque sí es cierto que cuando hacemos una histerectomía, llámese vaginal o abdominal, la recuperación puede ser más tórpida o más rápida, pero también hay que ver la cicatrización y en muchas ocasiones tienen los pacientes dolores a las relaciones que se llama la dispareunia y eso a veces afecta a una relación que aparentemente antes estaba normal. Me parece increíble todas estas diferencias porque fíjate que el abordaje o el impacto psicoemocional sexual que puede llegar a tener va a depender mucho del tipo de procedimiento que se está haciendo y por qué se está haciendo. No es lo mismo
doble noticia, ¿no? Tienes cáncer y además del cáncer te tenemos que quitar el útero, ¿no? Entonces, también el hecho de yo estoy dando a luz y en ese momento, pues de la nada, me resulta que ya salí sin matriz, ¿no? Entonces, creo que cada uno de estos procesos requiere un tema de duelo, que creo que eso es algo importantísimo a nivel psicoemocional, el poder atravesar un duelo de pérdida de una parte de tu propio cuerpo, pero también de una funcionalidad de tipo sexual, incluso de género, ¿no? Porque muchas veces nos han estado educando a muchas mujeres, y esto ya lo hablo desde la parte sexual, a que tu sexualidad está ligada a la reproducción, ¿no? Y entonces, en el momento en el que tú me quitas el útero, y como tú lo decías hace un momento, ¿no? Pues parece que se pierde mi posibilidad reproductiva y muchas veces las mujeres caen en una depresión muy fuerte. Aquí hablo ya también de trastornos psiquiátricos, que no nada más es la tristeza y el duelo. Cuando el duelo no se resuelve, va a poder traer una posible depresión, ya sea de leve, moderada, o en muchos casos también puede irse de manera profunda y muy grave. Este tipo de depresión pues también se tiene que ir tratando y trabajando, porque si no se acompaña esta etapa de duelo, pues esas son las posibilidades que va a traer mayor complicación, no solamente a nivel individual, aquí también yo lo veo a nivel relacional, ¿no? Por un lado, una depresión cuando estás en relación con alguien, en cuestión de pareja, también va a empezar a traer muchas complicaciones. Y la depresión por sí misma también va a traer complicaciones en la esfera de la sexualidad, es decir, en el goce, en el disfruto. Algo que caracteriza muchísimo a la depresión es esta como pérdida de ganas del placer, de actividades que nos gustan, una baja energía. Toda esta parte nos empieza a limitar también nuestra vida psicoemocional, relacional y sexual. Entonces, este tipo de procedimientos, además de ser impactantes por el simple hecho también corporal y su misma recuperación, va a traer también temas a nivel psicoemocional. Hace ratito decías, ¿no?, sobre la parte de la dispareunia, que creo que es un punto muy importante en muchas de las veces que se hacen este tipo de intervenciones. Prácticamente el 80% de las mujeres siente dolor después del parto al momento de tener las relaciones coitales, cosa que muchas veces en ginecología no se les avisa, ¿no? Les dicen cuarentena y ya puedes reempezar. Pero claro, o sea, está la prolactina que está bajando el deseo, la capacidad de excitarnos empieza a estar mucho más disminuida y esa falta de lubricación más la recuperación física nos trae bastantes problemas. ¿Y qué es lo que va a termina pasando? Que yo voy a huir del dolor, porque así está también nuestra estructura mental. Si algo me duele, yo voy a salir corriendo y lo que voy a empezar a hacer es evitar. ¿Y qué empieza a suceder? Que la pareja se empieza a separar, ¿no? Y este tipo de relación que pudiera estar siendo a través de la sexualidad una parte de vinculación, de gozo, de disfrute, termina siendo pues como que dos desconocidos y luego ya no sé ni cómo aproximarme hacia ti. Esto lo hablo en el embarazo y post-embarazo, ¿no? Pero en la histerectomía va a pasar algo muy similar, porque por un lado tengo el duelo cargando, más el dolor y la recuperación. Y esta parte de la dispareunia va a traer pues complicaciones, eso, a nivel sexual, sobre todo en el deseo, en la excitación, y hasta que no se recupere este tema del dolor, pues las relaciones sexuales es lo peor que te puede estar sucediendo. ¿Cómo empieza a afectar esto a la pareja? Mira, la autoestima de la mujer empieza a quitarse muchísimo. Uno, la imagen corporal empieza a ser esta parte del miembro amputado que tú lo decías, ¿no? Empieza a ser como un duelo, no me siento yo misma, no me siento en mi propio cuerpo, y esta parte de imagen corporal empieza a generar también vergüenza al momento de mostrarse sexualmente con las parejas. Empieza a haber una vergüenza del mostrar mi cuerpo y también del ser mujer, ¿no? Porque te están quitando una parte que te han educado a lo largo de la historia, que esa es tu función, que tu matriz y que la reproductividad es la función de la mujer. Sí, es una de las funciones, pero no es el todo. Y entonces al momento de estar demasiado centrado en esto, una histerectomía llega a ser un tema de identidad de género, llega a ser un tema de erotismo en cuestión de la pareja y también un tema de posible duelo de reproductividad dependiendo en cada una de las etapas. En cuestión de las histerectomías que mencionabas, que ya tiene que ver más con el climaterio, también aquí hay muchas modificaciones que se hacen. Por un lado está la pérdida de esta identidad
como mujer, pero también está otra pérdida que es a nivel hormonal, ¿no? Porque también eso va generando dificultades a nivel fisiológico, y empezar a incorporar estas dos se vuelve algo demasiado difícil a veces para las mujeres de gestionar. Muchas veces, y yo pongo de ejemplo siempre a mi abuela diciendo, es que ay, mijita, ya a mi edad, ya para qué voy a tener este tipo de relaciones sexuales o este tipo de encuentros. Y este tipo de comentarios no nada más lo escucho en la parte del climaterio o en personas que están entrando a la menopausia, sino que también lo he llegado a escuchar en personas que han perdido también o les han retirado la parte del útero, ¿no? Como ya mi vida reproductiva no está, pues yo ya necesito quedarme, ya perdí sentido, y yo lo que me he encontrado mucho es una pérdida de sentido, una crisis existencial, incluso por el confrontar su propia identidad de género para poder irlo resolviendo. Entonces yo creo que todos estos aspectos que estoy mencionando, tanto a nivel sexual como a nivel psicológico, hacen que sea sumamente importante el poder llevar un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico y sexológico a través de este tipo de procedimientos, no únicamente para prepararse a la cirugía, sino que también acompañar ya el proceso post cirugía, que tiene que ver con todos estos 20 que nos van cayendo y que vamos tratando de digerir poco a poco porque ya estamos en esa situación. ¿Qué función o qué papel sería el de la pareja, el del esposo, ¿no? Porque a veces, como dices tú, existe ese pequeño rechazo o esa disfunción ahí sexual entre la pareja. El hombre, ¿qué sería lo indicado o cómo podría participar o ayudar a la mujer una vez que se hace la histerectomía? Cualquier tratamiento médico, psicoterapéutico, cuando la pareja está ahí y es de apoyo, los resultados son, pero abismales entre ir solo e ir acompañado, ¿no? Entonces, creo que ¿qué actitud puede tomar la pareja? Puede tomar una actitud, de comprensión. Yo creo que uno de los principales puntos que necesitamos es informarnos, ¿no? Porque muchas veces esa falta de información que tenemos sobre cómo va a reaccionar, que es normal que esté teniendo duelo, qué emociones son normales que esté teniendo a través del duelo, que puede ser tristeza, enojo, angustia, miedo, ¿no? Si las voy poniendo ahí, el poder validar estas emociones en el proceso de duelo creo que es una parte fundamental que como parejas necesitamos acompañar, ¿no? Comprender y validar. Por otro lado, la información sobre cómo va a reaccionar el cuerpo de la mujer y sobre todo qué tipo de situaciones se necesita. Para aquí yo creo que la comunicación entre la pareja sobre las necesidades, sobre ciertas peticiones de apoyo y en este momento sobre todo también esta parte de contención, de cariño que puede haber y que se pueden acercar, eso puede ayudar muchísimo el acompañamiento, sobre todo en este tipo de procedimientos. También creo que algo muy importante es también estar con una atención flotante, yo así le llamo, ¿no? Es decir, entiendo que estás en tu duelo, lo estoy validando, pero también voy a estar atento, atenta a ver si en algún momento pues yo empiezo a ver que esto del duelo se empieza a prolongar demasiado, ¿no? Y empiezo a ver que ya tu sintomatología ya no es nada más de un duelo, ¿no? O sea, ya hay muchísima irritabilidad, ya todo lo empiezas a ver de una manera súper negativa, ya siento una sensación de desesperanza tanto en la pareja como en ti misma. Pues entonces ahí siento yo que es como también un foco de alarma y de poder ver que puede estar ya cayendo en un otro tipo de situación ya de tipo psiquiátrica que podríamos acompañar o bien darnos cuenta y poder abordar, ¿no? Entonces, si lo resumo, información, contención, validación, apoyo y poder estar atentos a resolver cierto tipo de conflictos a través de la comunicación. Eso sería como los puntos que le dejaría a las parejas. Los pacientes luego me dicen, ¿cuánto tiempo me va a tardar en recuperarme? ¿Cuándo puedo regresar a mi actividad física normal? Entonces yo siempre les digo, a ver, la recuperación, en una semana la paciente ya tiene una cicatrización completa, al menos si es abdominal, de la pared abdominal y de la cicatriz. Si es vaginal, es mucho más rápido porque es mucosa. Y obviamente tenemos un mes donde el paciente no debería o no podría hacer actividades físicas importantes como correr, saltar, brincar. Inclusive la vida sexual depende un poquito de esta recuperación física. Pero también la parte que tú mencionabas emocional. Es decir, yo en mi experiencia lo que noto es con la información el paciente sabe que en una semana ya va a estar pues a lo mejor en una actividad física rutinaria común
y un mes para empezar a hacer sus actividades físicas si es que hacía ejercicio, corría, saltaba, etc. Pero la cuestión emocional, yo sí creo que depende mucho, como dices tú, una de la información previa del paciente, dos, de cómo se abordó esa histerectomía, es decir, si fue algo súbito como en una histerectomía obstétrica, obviamente la recuperación va a ser más tardía y emocionalmente mucho más, ahí sí hay que manejarse de manera, desde el punto de vista psicológico, pero cuando una paciente ya sabe que se le va a retirar el útero, sea por hemorragias, muchas veces sienten un alivio, así como, bueno, ya me quitaron, sí, a lo mejor me siento extraña, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Pero creo que el paciente agradece que ya no tenga ese problema inicial por el que acudió al doctor. Y la recuperación emocional que mencionabas, es así, a veces los ginecólogos nos olvidamos, ¿no? Es decir, yo veo a la paciente al mes, le digo todo muy bien y te veo en 6 meses. Pero a lo mejor la paciente se va con ese pequeño de, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a seguir siendo mujer? ¿Voy a poder seguir teniendo vida sexual de una manera adecuada? Yo creo que ahí sí, como lo menciono, es una manera multidisciplinaria de decir, bueno, yo noté que esta paciente no está como 100% convencida de la histerectomía, pues a lo mejor mandarla o referirla al psicólogo, y ya que el psicólogo se encargue de toda la cuestión emocional de recuperar o que se reincorpore no nada más a su vida física o emocional, sino también a veces laboral, porque son pacientes que a veces dejan de ir al trabajo porque se sienten así como pues señaladas o como cuestión, soy un bicho raro, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar conmigo? Hay pacientes que me han dicho, pero es que si ya no menstruo, ya no voy a ser mujer, ¿no? Y eso es bien importante, como dices, o sea, nos han enseñado de que igual a mujer, igual a ciclos menstruales y tienes que arreglar y te tienes que embarazar. Ya no me puedo embarazar, ya no tengo reglas, entonces ya no voy a ser mujer, ya no puedo ejercer mi rol en la sociedad y eso es bien importante que a veces no lo vemos como ginecólogo. Entonces mi pregunta va encaminada, ¿cuánto tiempo más o menos se lleva un duelo o cuánto es normal o cuánto tengo que yo decir, ya tengo que acudir a alguien porque ya me está causando un conflicto? Me encanta que lo digas, ¿no? Esta diferenciación de cómo fue el procedimiento es brutal y es esencial para poder también determinar el tiempo. Porque el tipo de trauma que puede generar, y hablo de trauma porque sí, al final es un trauma porque te están quitando algo y los duelos, eso es parte de lo que implica. Dependiendo cómo haya sido, es parte de lo que también se va a empezar a gestionar en cuestión de tiempo. Entonces, el impacto emocional que a mí me puede llegar a generar, de ahí nos vamos a tomar para poder determinar parte de un tiempo. Más que un tiempo así prolongado que yo pueda decir, yo diría qué tanto sí se están atravesando las etapas del duelo o hay un estancamiento en alguna etapa del duelo, porque si hay un estancamiento, pues eso se va a prolongar, es un duelo prolongado porque no se está gestionando estas etapas. Parte de las etapas es el entrar en shock, después de negación, de ahí es una como lucha entre tristeza e ira, ¿no? El enojo, ¿por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué yo tuve que atravesar esto? Tristeza de ahora qué va a pasar, ¿no? Estos comentarios que tú justo ahorita estabas mencionando, pues ya no soy mujer, ahora cómo me van a ver, esta parte de entre la pérdida, ¿no? De la tristeza y la ira de por qué me toca a mí, y después empezamos a un tipo de etapa de negociación, es decir, entre esta pérdida más la parte del enojo empieza a negociar estas dos emociones que nos van llevando a una aceptación de mi nuevo rol, de mi nueva identidad y me empieza a ayudar a poder atravesar este trauma a través de una integración de mi nuevo yo, o sea, de la nueva persona que soy yo con la que era con el útero y la que soy el día de hoy sin el útero como tal. Entonces, un tiempo me es muy complicado poder decir, no, pues a los 3 meses ya está, ¿no? Pero yo hablaría de estas etapas del duelo, que saber que son dinámicas, pero saber que se están moviendo. Cuando alguien se queda estancado en una y no se está moviendo, ahí aguas, eso sería una señal de decir algo está sucediendo. Aproximadamente, según las estadísticas, en los estudios de tanatología, de duelo, hablamos que depende del tipo de pérdida va a ser el tiempo aproximado y hablamos de unos 6 meses, ¿no? Aproximados. Si es un duelo que tiene que ver con una situación de yo no esperaba esto y me estás agarrando en curva, pues quizás va a durar un poco más, ¿no? Y si es algo que yo ya iba a posta a la cirugía porque yo ya lo había decidido y demás, pues esto puede durar unos 3 meses en lo que se va recuperando la parte física, pues se va haciendo ese acompañamiento de asumir este nuevo rol. Incluso si trae beneficios, pues mejor, ¿no? Porque entonces veo la parte que me beneficia del haber
haber hecho la histerectomía. Entonces yo hablaría de etapas del duelo, estancamiento y no tanto un tiempo prolongado. Ok, para los que van a ver esta plática y este video, ya por último, por terminar, Adriana, ¿existe algún foco rojo? Porque a lo mejor, como decimos siempre, la paciente no está informada, muchas veces los médicos tampoco tenemos como esa cultura o esa educación de decir, bueno, tú ve aunque sea una plática. ¿Cuáles son los focos rojos que recomiendas para el paciente que ya se hizo una histerectomía por la causa que haya sido, en donde tenemos que decir, oye, no, necesito acudir con un apoyo psicológico porque ya me está pasando esto o estoy sintiendo esto? Ok. Estos focos rojos van a estar ligados al duelo, pero también a la parte de depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, si yo pudiera poner focos rojos, pondría la sintomatología ansioso-depresiva. Quiere decir preocupaciones constantes que no están en el presente y que yo ya no puedo hacer nada. Es decir, si yo empiezo a cachar a mi pareja o me empiezo a cachar a mí misma, ¿no? Es que para qué me lo quité, es que no debí de haber hecho esto, ¿no? Como tratando de regresar al pasado y solucionar y crear alternativas de historia, son preocupaciones que no son productivas porque no nos ayudan a poder avanzar y superar esta parte de la situación, sino que nos mantienen en un tipo de preocupación que nos está generando un malestar emocional, psicoemocional y por lo tanto pues también está interfiriendo en nuestro bienestar y calidad de vida. Otro tipo de síntoma puede ser un desgano completo por hacer las cosas, ¿no? El que se me quitan las ganas de hacer cosas que me gustaban o mi rutina en el día a día me está haciendo muy difícil incorporarme a la cotidianidad. Eso también puede ser otro de los síntomas que están ahí de alarma y de decir, pues necesito hacer algo, ¿no? El empezar a tener conflictos continuos con nuestras redes de apoyo, tanto familiares, hijos, hijas, en cuestión de amistades, con la pareja, el que haya mucha irritabilidad, eso también es un foco rojo de que algo está pasando a nivel psicoemocional. Entonces, yo podría poner estos tres como los más presentes y también las idas a futuro, ¿no? ¿Qué pasará si ahora que ya estoy así, cómo me verán las personas? El estar demasiado enfocados en la evaluación de las demás personas más que en incorporar esta nueva etapa de nuestra vida, también puede ser otro foco rojo que necesitamos como empezar a detectar. Pensamientos negativos de manera continuada, ¿no? Que parece que, o sea, evaluemos de todo lo que estoy pensando durante el día, cuántos de estos pensamientos me llevan a pensamientos más bien negativos y de desesperanza y que tienen que ver con esta situación más de una manera negativa, pues entonces ahí también podrá ser un buen momento para decidir, necesito acudir a un proceso de psicoterapia para que no esté sesgada por la parte emocional o la dificultad emocional que estoy atravesando. Bueno, pues ya hablamos mucho de la parte psicoemocional. A mí me gustaría también saber, porque la información cómo nos salva muchas veces, ¿no? A mí me gustaría saber cómo yo puedo prevenir una histerectomía, o sea, de qué tengo que estar atenta para poder detectar, pues quizás puedo hacer algo antes de llegar hasta ese punto final, ¿no? Ese por un lado. Y por el otro, ¿qué síntomas puedo yo empezar a detectar en mí que posiblemente ya me están diciendo, pues probablemente vas a necesitar una histerectomía? Bueno, esto es muy interesante, Adrián. Es muy parecido a lo que estábamos platicando antes. Es decir, para yo poder prevenir una histerectomía es muy difícil saberlo. Pero obviamente lo que siempre hemos dicho en nuestras pláticas, en nuestros procedimientos de miomectomías principalmente es, 1, conocimiento y 2, educación. ¿Qué quiere decir con esto? Pues yo tengo que tener conocimiento si yo estoy bien, y la única manera de tener el conocimiento no es el sospechar si estoy bien o mal o si me siento bien o mal, porque eso realmente es muy subjetivo. Yo siempre les digo, a ver, el Papa Nicolau anual, eso no es que no puede fallar, es igual que el cáncer mamario. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer mamario? Pues haciéndome exploraciones, y la otra ya dependiendo de la edad, pues haciéndome una mastografía o un ultrasonido mamario. Acá es muy fácil, yo tengo que acudir a mi ginecólogo todos los años, año con año, así sea una mujer joven de 25 años o una mujer en edad adulta de 48, 50 años. ¿Por qué? Porque desde que yo empiezo la vida reproductiva tengo posibilidades de tener infecciones o de contraer virus de papiloma o de tener alguna alteración, llámese ginecológica o llámese endocrina. Entonces, revisiones anuales, Papa Nicolau sin duda, colposcopía sería lo ideal, y si no, pues acompañar una colposcopía dependiendo de cómo tenga una patología o no cervical. Y la otra es, obviamente, un ultrasonido.
¿Por qué? Porque la histerectomía, como mencionaba, también puede ser un cáncer endometrial, también puede ser un cáncer ovárico, que es lo menos frecuente afortunadamente, pero el peso, o sea, el peso también nos conlleva. Si yo tengo un peso elevado, tengo más riesgo de tener hemorragias. Tú me dices, signos o síntomas, van de la mano también. O sea, si yo estoy teniendo sangrados que no son regulares o que no son normales o que son abundantes, pues tengo que acudir al doctor. ¿Por qué? Pues porque la única manera de prevenir una histerectomía es tener un buen control de salud ginecológica, y la única manera de tener un buen control ginecológico es acudiendo a tus consultas periódicas, rutinarias, año con el doctor. Porque puede ser, un ejemplo, oye, pues sí me voy a dar cuenta cuando ya tengo una protrusión, yo siento una tumoración en vagina, toso, estornudo, se me sale un poquito la pipí, ya tengo 60 años y de repente noto, y eso es muy frecuente, qué bueno que me preguntaste, porque luego a veces las mamás no les dicen a las hijas, o las abuelitas no les dicen a la hija o la mamá, con el miedo de, es que me van a llevar al doctor y yo no quiero que me hagan nada, y es más, me da pena decirle a la gente, comunicarme, porque ya es algo incómodo. Estoy en una fiesta y de repente siento ahí algo que está estorbándome, ¿no? Eso es bien importante. Tú tienes que hacerte un chequeo. Si ya sentiste que tienes algo que no te está gustando, pues ve al médico, porque si dejas pasar más tiempo, va a ser todavía mucho peor y tus complicaciones van a ser también más importantes. Yo me digo a los pacientes de los miomas, oye, es que tengo sangrados, voy al doctor, me dijeron que tuve un tumor de 5 o 6 centímetros, me da miedo operarme o asistir, y entonces dejo de ir 4 o 5 años, y cuando vienen, que ahí están los videos, pues llegan con tumores de 15, 16 centímetros, y obvio va a ser más difícil la cirugía, más complicada y con mucho más riesgos para la paciente. Entonces la única manera de prevenir o evitar una histerectomía es tener tus consultas rutinarias con tu ginecólogo, y obviamente el conocimiento de, oye, esto no es normal, los sangrados no son normales, oye, ya estoy sintiendo o estoy haciendo pipí con esfuerzos muy pequeños, pues hace una revisión, ¿sale? Entonces la única manera de eso es tu consulta ginecológica. Nos dicen, ¿no? Como si tienes un sangrado que no es regular. Pero yo estoy segurísima que hay miles de mujeres allá preguntándose, ¿y cómo sé? ¿No? ¿Y cómo sé cuando un sangrado no es normal? Entonces, en cuestión como práctica, ¿no? ¿Cómo podría una mujer detectar que el sangrado no está siendo normal? Digo en cuestión menstrual, ¿no? Porque entiendo que si no estás menstruando y tienes un sangrado, pues ya desde ahí estamos viendo que hay infección o algo está sucediendo, ¿no? Pero dentro de la menstruación, ¿cómo saber si mi sangrado es normal o no es normal? ¿Cómo lo contabilizo? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Eso es muy buena pregunta. Mira, normalmente, en promedio, una mujer debería durar sus ciclos menstruales entre 3 a 6 o 7 días. Pero no es lo mismo la que dura 7 días y usa solo 1 o 2 toallas de las regulares durante el día, a una mujer que yo duro 7 días, pero gasto 3 o 4 de las toallas que son las nocturnas, que son las que en teoría absorben un poquito más. Para que se den una idea, entre 100 a 120 mililitros de sangrado en la menstruación se considera normal. Por arriba de eso, pues ya no es normal. Una toalla en promedio puede absorber entre 30 a 50 o 30 a 40 mililitros las nocturnas. Las normales son 10 o 15 mililitros de sangre. ¿Qué quiere decir? Que también es importante cuántas toallas estás usando. Entonces, yo cuando les diría ojo o tener atención, cuando mis sangrados son muy abundantes, o sea, muy abundantes es estoy usando más de 2 toallas nocturnas o 3 al día y las empapo, pero además me duran 7 días. Porque si me dura 2 o 3 días, son pacientes que a veces tienen sangrados muy profusos, pero son muy cortos. La otra paciente, oye, yo tengo manchados y puedo durar 10 días. Eso no es normal. Aunque sean manchaditos, en muchas ocasiones es uno de los signos principales de miomatosis, por ejemplo. O sea, estoy teniendo manchaditos y luego ya viene mi regla de 2 o 3 días y ya. Y entonces se acostumbran, ellas creen que es normal porque dicen, nomás es un manchadito. No, si estoy teniendo manchaditos y luego viene mi sangrado, esos manchaditos que se llaman metrorragias también tienen algunas patologías. Entonces lo más importante a tu pregunta es 3 a 5 días, 7 cuando mucho, pero la que dura 7 días hay que ver cuántas toallas, si son regulares o las nocturnas estamos manchando. Y entonces sí, por eso te decía, oye, voy al médico y le pregunto, doctor, es que yo uso 3 toallas diarias nocturnas y son 7 días que sangro y además a veces cuando tengo sangrados pues sí me siento un poquito cansada, me siento fatigada, no puedo hacer mi vida cotidiana, está teniendo una hemorragia que le está causando una anemia ahí transitoria y le está afectando en su vida cotidiana. Entonces sí es importante ir al doctor y consultar, porque no puedes decir, son 5 días y son normales. No, 5 días a lo mejor pueden ser muy abundantes y causar una anemia, entonces ya tenemos un problema de una hemorragia, ¿no? Ok.
Entonces, yo resumiendo, creo que esto es importante para todas las mujeres. A veces las cambiamos por higiene, ¿no? Porque las necesitamos sacar, pero cuando está llena la toalla, ahí es cuando entonces sí, ya cuando son más de 3 toallas llenas, ahí es cuando tenemos que tomar acción, ¿no? Con este tema. Sobre todo, dependiendo de la toalla. Digo, yo no sé mucho el conocimiento, pero la nocturna es muy grande. Si esa la empapo y estoy empapándola 2 o 3 días, pues también vete a hacer una revisión, porque a lo mejor es normal que esos 2 o 3 días tengas ese sangrado y ya pasó. Pero normalmente eso que mencionas tú, si yo las estoy empapando, son pacientes que tienen manchados previos a la regla o terminan esos 3 días y duran otros 3 o 4 días manchando. Entonces hay que hacer una buena revisión ginecológica, un ultrasonido, para ver si no tengo pólipos, para ver si no tengo miomas o mucosas, para ver si no tengo miomas, o inclusive para ver si no es un desajuste hormonal, porque muchas de las hemorragias o de los sangrados no todos son miomas y pólipos. La gran mayoría de ellos son alteraciones endócrinas. Entonces sí es bien importante hacer la valoración ginecológica. Bueno, pues con esto terminamos y quiero decirles que el saber es poder y por lo mismo nos interesa muchísimo escucharlas a cada una de ustedes, cómo ha sido su experiencia, qué elementos pueden poner que les ha traído de beneficio, cómo han ido mejorando también su día a día y cómo ha sido también este proceso de pasar a través de una histerectomía. Platíquenos en nuestro blog cómo lo hicieron, cuál fue su experiencia, qué fue lo que ustedes implementaron o cómo se ayudaron para seguir adelante y no enfocarse nada más en lo que me afectó o cómo me siento mal, sino que nos hablen de su experiencia, de qué hicieron para estar bien y sentirse mejor. CreaFam, los expertos en sueños cumplidos.